Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga muy pero muy ricamente. Bienvenidos aquí a un estudio bíblico más en la página de Julio Tomasino. Esperamos que se puedan ir conectando poco a poco. Y bueno, muchos han sido invitados a poder participar de estos estudios bíblicos que comienzan ahora, a partir de las 16 horas. Estaré yo, y luego estarán otros pastores también compartiendo. Va a ser una tarde muy linda, muy nutrida, que podemos bendecirnos y sentirnos bendecidos por todos ellos. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con la segunda clase de el estudio del Espíritu Santo. Hoy la clase pasada estuvimos hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, o sea, a partir de Jesucristo en adelante. Amén. Pero vamos a hacer como hacemos todas las tardes, antes de comenzar a predicar o a enseñar o a compartir la palabra de Dios para todos aquellos que están ahí mirando. ¿Sí? Vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija y que podamos tener un tiempo lindo. Invitamos a todos los que están mirando a poder compartir con sus amigos, a poder compartir en otros contactos, ¿sí? Porque el aprender de la palabra de Dios es muy importante, es linda y bueno, aquí aprendemos muchísimas cosas. Amén. Padre Santo, Padre bendito, queremos darte gracias por este tiempo donde podemos estar aquí en tu casa. En el nombre de Jesús, estamos aquí para aprender de tu palabra, para aprender de lo que tú cada día nos enseñas. Padre, que en este tiempo de estudio bíblico sobre la obra del Espíritu Santo, Señor, desde que comenzó el mundo, Señor amado, tu Espíritu siempre estuvo allí. Y por eso te damos gracias, porque hoy también podemos tenerlo dentro de nuestro corazón si nosotros nos abrimos a ti, Padre. Te damos gracias y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija a poder hablar y compartir estas cosas, Señor, para bendición de todos aquellos que se conectan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Saben que quiero rectificar un pequeño error que cometí la clase pasada. Y bueno, mi esposo es un siervo de Dios muy usado. Y bueno, y estuvimos investigando. Igual yo me había quedado un poquito con la duda, pero bueno, estuvimos hablando sobre Enoc. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Noé fue el primero en el que profetizó? Pero sin embargo, mirando acá en las epístolas, la última epístola antes del Apocalipsis, pudimos descubrir que en realidad Enoc sí había profetizado. O sea que Enoc fue el primer hombre, ¿sí?, que Dios usó para profetizar al pueblo. Él profetizó algo muy fuerte, ¿sí? Él profetizó sobre el enfriamiento espiritual, él profetizó sobre las personas que se dejan llevar por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas, ¿sí? Él profetizó el futuro de aquellos que son desobedientes a Dios, en fin, él ya estaba profetizando. Luego Dios usó a Noé como segunda persona. Acá esto lo pueden buscar y lo pueden leer en Judas 1:14, donde dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ahí habla del juicio, ahí habla de Jesús viniendo como rey. O sea, ya se estaba adelantando a los tiempos, impresionante, siendo el séptimo de Adán. O sea, ya el Espíritu, si vemos, el Espíritu Santo siempre se movió, ¿verdad? Dice la palabra, aquí vamos a volver a mirar esta partecita que es muy importante tener en cuenta para saber, ¿está? Acá, si nosotros miramos en Génesis 1:2, vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, siempre estuvo desde el inicio de los tiempos, ¿sí? Siempre estuvo. Ahora vamos a hablar sobre Jesús y el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, acá hablamos de que las profecías del Antiguo Testamento, varias habían
predicho muy específicamente que sería investido con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Incluye cuando Jesús lee aquella porción de Isaías 61, 1 y 2 en la sinagoga de Nazaret y afirmó: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Acuérdense en dónde. En Lucas 4, 18 él leyó aquella profecía de Isaías. Vamos a mirar Isaías 11. A ver, aquellos que tienen Biblia, aquellos que son rápidos de Biblia, como decía un pastor, un antiguo pastor que tuvimos. Isaías capítulo 11. La palabra del Señor nos habla. Versículos 2. Dice, acá habla de la profecía de la llegada del Mesías. ¿Sí? Acá habla de la llegada del Mesías a la tierra. Y dice así la palabra de Dios: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Era una persona, iba a ser una persona completa totalmente. Así cada uno de aquellos que es investido con el Espíritu Santo debería seguir su proceso de santidad aún después de haber recibido ese poder. ¿Sí? Seguir pidiendo a Dios sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento de la palabra, por supuesto, y de temor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. O sea, está dentro de los dones, está dentro de lo que es las cosas que nos enviste el Espíritu Santo. No quiere decir que cuando hablemos en lengua ya está. Hablamos en lengua, no, la lengua es digamos, es el signo, ¿cómo les puedo decir? El signo o la señal, vamos a decir, de principio de la llenura del bautismo con el Espíritu Santo. Pero luego de eso tenemos que seguir buscando, ¿no? Y cultivando ese poder que Dios nos llenó. ¿Para qué? Para que los dones comiencen a manifestarse y de ahí Dios comience, ¿no? Ese proceso de santidad para que la obra del Espíritu Santo, ¿no? El fruto del Espíritu Santo comience a tomar el lugar que corresponde en nuestras vidas. ¿Tá? Hay mucha gente que habla lengua, que en los cultos que están bien fuertes y lindos, salte y hablan lenguas y todo, y uno dice qué unción que tiene, pero eso no queda en eso. El Espíritu Santo, una vez que mora en nuestras vidas, las 24 horas del día tiene que estar. Las 24 horas del día el Espíritu Santo tiene que seguir haciendo su trabajo. Y nosotros como hijos, nosotros como siervos de Dios, que hemos tenido ese regalo de recibir el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que seguir cultivándonos en Dios, buscando santidad, ¿sí? Buscando la sabiduría, buscando leer la palabra, estudiar. Acá, por ejemplo, fue muy claro. Me encanta porque si ustedes miran acá en Isaías 11:2, está muy claro. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y esta palabra Espíritu está en mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo. Una vez que uno es lleno del Espíritu Santo, tenemos que cultivar, tenemos que seguir orando, seguir buscando, seguir llenándonos, no conformarnos, sino seguir caminando, vamos a decir así, en las líneas del Espíritu, en las aguas del Espíritu. Mire, dice que tenía espíritu de sabiduría. O sea, a través de ese bautismo, de esa llenura del Espíritu Santo, recibió sabiduría, recibió inteligencia. Y cuando habla de espíritu de sabiduría y de inteligencia, habla del espíritu que tenemos nosotros. ¿Sí?
hasta nuestra vida personal y emocional se van transformando en otra cosa, en algo santo, en algo sagrado, en algo consagrado para Dios. ¿Están entendiendo? ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿sí? No significa que ya recibimos el Espíritu Santo y somos salvos. No, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Porque también el Espíritu Santo se contricta cuando hacemos mal las cosas y cuando nos alejamos de Dios. ¿Está? Eso es muy importante tener en cuenta. Tenemos que cultivar, ser llenos más, buscar más. Miren, Dios le dio y dice espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. O sea, nuestra alma, nuestro espíritu se llena del Espíritu Santo de Dios, y a su vez nuestro espíritu humano va transformándose, pero siempre pasa eso cuando nosotros permitimos a Dios entrar en nuestra vida y trabajar, y reconocer nuestras flaquezas, reconocer nuestras pobrezas, nuestras carencias, debilidades. Cuando reconocemos y le pedimos, Dios, a mí me pasa esto, a mí me pasa el otro, a mí me pasa aquello, yo no puedo con esto. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón de par en par y dejamos a Dios tocar, Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Pero cuando nos ponemos, ya endurecemos un poco y hay cosas que no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, duelen más, ¿sabe? El corazón endurecido tiene eso, Dios tiene que quebrarlo. Y quebrar no es lo mismo Dios moldear algo ya moldeable, enseñable, que moldear una copa que ya está preparada. Hay que quebrarla. Y es más, es muy difícil volverla a hacer. Por eso hay que tener siempre un corazón moldeable. ¿Quieres cambiar y querés tener poder, hermano? ¿Quieres tener poder? ¿Quieres que el Espíritu Santo esté continuamente obrando en tu vida? Bueno, entonces abre tu corazón. Amén. Acá también en Isaías 61, vamos a mirar un poquito antes de seguir. Dice la palabra de Dios del 1 al 3. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahí esa fue la profecía que leyó Jesús frente a los fariseos en la sinagoga. ¿Y qué mal le fue? Porque cuando él dijo, hoy se cumple esta palabra, lo querían comer crudo. Nunca creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Los judíos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías fuerte, un Mesías poderoso, no sé, con superpoderes, no sé, esperaban algo así porque ellos lo que querían era salir del dominio de los romanos. Entonces ellos querían a alguien guerrero que rompiera todo y destruyera todo, ¿sí? Sin embargo, Jesús vino diferente, vino como siervo, vino a servir, vino a dar vida, vino a dar esperanza al pobre, al necesitado. No vino a traer violencia física. Y sin embargo, cuando pasó eso y lo vieron y algunos conocían de dónde procedía, ¿sí? Ellos sabían que era de Nazaret, sabían que era hijo de un carpintero, sabían que era una persona como ellos, no le creyeron. Y dice que casi lo despeñan, casi lo entraron a empujar y casi lo tiran por un despeñadero. ¿Y sabe qué sucedió? Dios ahí le dio una autoridad tan especial. Él agarró, se detuvo y caminó entre ellos, dice, y se fue. Pero la profecía ya estaba estipulada hacía miles de años antes, cientos de años antes. Acá dice, mire qué lindo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos de las aperturas de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué más querían los judíos? Sin embargo, no les conformó. No, eso no era lo que querían. Ellos querían a otro tipo de persona. Jesús habló y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. El nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas explícita y inequivocadamente afirman que Jesús vino al mundo como resultado de un acto milagroso de Dios. Él fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una mujer virgen, y eso lo podemos ver en Mateo 1, 18 al 23. También lo podemos ver en Lucas 1, 27. Y debido a esa concepción milagrosa, Jesús es libre de toda contaminación de pecado. ¿Vieron qué importante fue? Por eso se le llamó varón perfecto, porque él fue concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Nació de una mujer virgen, o sea, que el que rompió, digamos, el himen, el que, digamos, abrió por primera vez el vientre de la mujer, fue un ser concebido por el Espíritu Santo. Fue alguien concebido sin pecado, un milagro sobrenatural, que para el hombre natural es locura. Y sin embargo existió y se vivió y se han visto muchos digamos, yacimientos arqueológicos donde se han visto, inclusive las edificaciones, todo se ha encontrado. Es increíble, ¿verdad? Pero sin embargo fue así. Jesús fue libre de toda contaminación de pecado. No fue ni siquiera concebido por un esperma. El Espíritu Santo puso su semilla santa en el vientre de la mujer de forma milagrosa y sobrenatural, y allí nació Cristo. Eso lo hacía digno de cargar la culpa de los pecados y efectuar la expiación. ¿Vieron qué secreto bien guardado que había ahí? El haber sido nacido en una concepción milagrosa lo hacía digno de cargar con la culpa de los pecados y efectuar la expiación para todo el mundo. Él es el Cordero Inmaculado y sin mancha que vino al mundo, ¿sí?, a redimirnos a todos. Él era el único capaz de abrir el sello, como después mi esposo va a hablar sobre esos temas, si ya no los está hablando. Él era el único digno, porque era el único hombre que fue concebido sin pecado. ¿Se dan cuenta? No hubo intervención humana ninguna, solo el vientre de la mujer virgen. Él fue el primero que abrió la matriz de la mujer al nacer. Después de ahí María tuvo más hijos. Ella era casada con José. Inclusive hubieron hermanos que fueron seguidores de Cristo también. Y fueron también apóstoles, padres de las iglesias, obispos de las primeras iglesias. Es muy importante también tener en cuenta que Jesús no era único, tenía hermanos y tenía hermanas. ¿Sí? Muy importante saber que él pertenecía a una familia que amaba al Señor. ¿Sí? El bautismo de Jesús
fue ungido personalmente por el Espíritu Santo. Acuérdense en Marcos 3, 16 y 17. Marcos 3, 16 y 17. Es muy lindo. Vamos a leerlo. A verlo rápido de Biblia. 16 y 17. Perdón, Mateo creo que es. A ver, perdón. Creo que me equivoqué. Sí. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vino luego una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece? El mismo Espíritu Santo lo visitó en el momento de ser bautizado en las aguas. Y Dios confirmó quién era Él y a qué venía. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es impresionante cómo Dios se manifestaba. En Lucas 3, 21 y 22 sucede exactamente lo mismo. El Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, capacitándolo con gran poder para realizar su ministerio, que incluía la obra redentora. Inmediatamente después de recibir el poder del Espíritu Santo, solo porque estaba lleno del Espíritu Santo, fue capaz de enfrentarse firmemente a Satanás y resistir las tentaciones que le presentó. Acuérdense en que enseguida que él fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y cuando terminó el ayuno y ya su cuerpo se sentía débil, empezó a sentir hambre, y en esa debilidad, sin vergüenza, el enemigo, como siempre, el diablo, aprovechando cuando uno está con las defensas bajas, como se dice vulgarmente, para venir a tentar. Pero gracias a que él estaba lleno del Espíritu Santo, él pudo combatir y reprender las artimañas que el enemigo estaba haciendo contra él. Si él hubiera sido tentado y hubiera él cedido a las tentaciones del enemigo, la redención nunca llegaría a nosotros. Pero Dios ya sabía lo que había mandado a la tierra. Asimismo es el propósito de Dios que el creyente no se enfrente nunca a la fuerza. Miren, esto es importante que tengan en cuidado. Asimismo es el propósito de Dios que el creyente no se enfrente a las fuerzas espirituales del mal y del pecado sin ser antes bautizado con el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Dios te puede proteger, no digo que no, pero el Espíritu Santo te capacita para enfrentar y para reprender el enemigo. Por eso es importante que aquel que aún no es bautizado con el Espíritu Santo comience a buscar poder de parte de Dios. Y si tú, querido hermano, todavía hace tiempo que no sentís la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que no sentís ese cosquilleo en tu corazón cuando estás orando, cuando estás adorando, no importa la iglesia que tú vayas. El avivamiento no viene en la iglesia, tengan cuidado. Tenemos que ser bien concientizados. El avivamiento viene si nosotros, cada uno de nosotros, abrimos nuestro corazón y dejamos al Espíritu Santo, dejamos a Dios obrar en nuestras vidas. Sacamos todo rudimento humano, toda razón humana de nuestro medio y comenzamos a buscar realmente sentir ese poder. Cultivar ese poder, buscar la santidad, buscar la consagración.
El avivamiento va a llegar cuando cada uno de nosotros abramos el corazón. Empieza en 1, empieza en 2, empieza en 3. Pero no es una explosión, hermano. A veces vamos a las iglesias y hay una explosión. Y después llegamos a casa y seguimos lo mismo. No, Señor. Tenemos que seguir con ese fuego encendido en nuestro altar. ¿Entiende? El fuego de Dios tiene que seguir encendido en todo lugar donde vayamos. Y en todo lugar donde vayamos, marcar esa diferencia. Llevar la palabra. Nos apasionamos, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, nos apasionamos con evangelizar, con llevarle la palabra a otros, orar por otros. Sentimos ese fuego que incendia nuestras vidas, que no nos deja tranquilos, que tenemos que salir a orar, salir a buscar de Dios. Ahí empieza el avivamiento, cuando cada uno de nosotros abre su corazón. Jesús fue un hombre usado por Dios, grandísimamente, inclusive lo declaró en la palabra, aún cosas mayores que yo harán, dice, en mi nombre. Así que tenemos inclusive esa bendición, esa marca, ese sello que cada cristiano debe tener en su vida. Entonces es muy importante que cuando enfrentamos personas con problemas espirituales graves, estemos firmes, bautizados con el Espíritu Santo, consagrados, santos, buscar para Dios respaldar ese momento de lucha. El soldado cuando sale a pelear la batalla, no sale así nomás, no le ponen un uniforme y le dan una metralleta, no, Señor. Él tiene que tener una escuela, tiene que tener vamos a decir, práctica. Lo llevan a los campos, lo llevan por ahí, ¿verdad? A practicarse y a aprender a manejar las armas. Si no, no podría enfrentarse al enemigo, moriría enseguida. El siervo o la sierva de Dios tiene que aprender, buscar del Espíritu Santo y seguir consagrando su vida y seguir buscando que el Espíritu Santo le llene, sacando todo lo que no sirve. Y a veces duele cuando Dios entramos en ese proceso, porque hay cosas que nos gusta hacer, hay cosas que nos atraen. Pero Jesús, cuando vino dispuesto. ¿Qué pasó entre la niñez, que fue el último acto que nosotros vimos? Fue cuando Él habló con los maestros, ¿se acuerdan? Cuando se perdió de los padres, hasta que Él fue bautizado con Juan el Bautista. Ese periodo hay un silencio. Algún día sabremos qué fue lo que tuvo que pasar. Tal vez la capacitación de Dios en su vida también. Tuvo que ser capacitado por Dios mismo para poder cumplir su ministerio. ¿Me explico? Entonces es muy importante que nosotros también estemos y busquemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso Él pudo enfrentar a Satanás, porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba fortalecido. Y el Espíritu Santo lo fortaleció para poder contestar y enfrentar al enemigo y echarlo fuera de su vida. Y dice la palabra que el enemigo lo dejó por un tiempo. Por un tiempo. Dice, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero el diablo siempre andaba ahí detrás, tratando de hacer caer. Él usaba a los fariseos y a los religiosos para hacer caer a Jesús. O sea que no lo dejó tranquilo del todo, pero Jesús se fortalecía. ¿Sabe cómo se fortalecía? Buscando poder en el Espíritu Santo. Y si no, mire los evangelios cuando Él se apartaba y oraba al Padre toda la noche. ¿Vio cómo es así? Asimismo, el propósito
de Dios, voy a volver a repetir esta oración, es que el creyente no se enfrente nunca a fuerzas espirituales del mal y del pecado sin el poder del Espíritu Santo. Por eso busque ser bautizado, busque ser limpio. Y no solamente bautizado en lengua, usted siga buscando, siga cultivando, siga buscando a Dios. Con solamente hablar en lenguas, no. Eso es la señal del principio. Es el principio del comienzo, el principio del fin, podríamos decir. Entonces ahí usted tiene que seguir buscando de Dios. Así como el Señor fue bautizado en el Espíritu Santo antes de comenzar su ministerio, todos los cristianos deberían desear ser bautizados y revestirse de poder en su vida para poder comenzar el ministerio en el cual Dios les llamó. ¿En qué cosa te gustaría servir en tu iglesia? Mientras buscamos acá en Hechos 1:8, cuando vino el Espíritu Santo sobre Pentecostés, acá está, increíble. Usted se piensa que cuando Jesús fue ascendido a los cielos, los discípulos y todos los que vieron cuando Jesús fue ascendido, ¿salieron todos a predicar de una? No, Señor. Ellos se fueron y se reunieron a un lugar a prepararse para lo que habría de venir, porque ya Jesús no iba a estar con ellos. Y ellos tenían que depender de un espíritu superior. Y Jesús les profetizó y les hablaba a cada rato de que cuando Él se fuera iba a venir un consolador. Y acá en Hechos 1 dice así. Acá en el 5 dice, mire, antes de irse, les dio la promesa de que vendría el Espíritu Santo a la tierra por primera vez. Juan dice, ciertamente bautizó, acá en el versículo 5 del capítulo 1 de Hechos, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Y acá en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire lo que dice, ahí sí se tenía que cumplir la gran comisión. Mire lo que dice, y seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? El lugar donde ellos vivían. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu Jerusalén es el barrio donde tú vivís, es la villa, es tu pueblo, es el lugar donde tú estás, es tu trabajo, es en el liceo, es en la facultad, es en la academia, en el instituto donde tú te estás preparando. Porque por ser creyentes no podemos ser unos ignorantes, tenemos que estudiar, tenemos que proyectarnos, tenemos que tener sueños. Hay mucha gente con estudios terciarios en la iglesia y son de muchísima bendición y han ganado a sus compañeros. Tenemos doctores que son cristianos y ganan a sus compañeros y ganan a sus pacientes para Cristo. Entregan a los que se están ya por partir en cuidado. Tenemos una doctora que está para cuidados paliativos, donde mi esposo como pastor también va a trabajar. Fíjense, ella se acerca, les habla con sus pacientes, los entrega a Cristo, les habla de la eternidad. Todos tenemos que ser útiles en la obra de Dios. Entonces ahí en donde tú vives es el primer lugar que tú tienes que llevar la palabra. Luego dice, en toda Judea, significa a las afueras de la ciudad donde tú vivís, a las afueras de tu pueblo, en los barrios aledaños, ahí, en tus conocidos, en tus amigos. Y luego dice en Samaria, más lejos, ya traspasás la frontera. Y luego dice hasta lo último de la tierra. Ahí ya habla de las misiones, ya habla de las personas que son llamadas a las misiones, a lugares lejanos. No quiere decir que no seas misionero si no predicas en tu barrio. Claro que lo sos.
por supuesto. Pero ese es un mandato de Dios. No hay ministerio de evangelismo. El ministerio evangelista es otra cosa. Después yo voy a hablar sobre esos cinco ministerios que habla Efesios. Pero el evangelizar y el llevar la palabra es un deber de toda la iglesia. De toda la iglesia. Y el Espíritu Santo capacita para que tú lleves no solo una palabra, sino que lleves también aliento, consuelo. Ores por los enfermos, ores por los endemoniados, ores por las personas que están atrapadas en la depresión y en los vicios y en las drogas. Y sean libertos. Tú lo puedes hacer. Eso no es solo un trabajo de pastores. Dios nos tiene que preparar para su ministerio. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos en el aposento alto. Ellos primero esperaron la venida del Espíritu Santo para luego comenzar el ministerio en que Dios les había llamado. Y cuando vino el Espíritu Santo por primera vez, dice que Pedro se levantó. Ese fue el primer evangelista. El primer Carlos Anacondia, le digo yo. El primer evangelista que saltó y desde, no sé, la azotea o de donde él estaba, le predicó a 3.000, no sé, capaz que había mucho más de 3.000 personas, pero sí sabemos que 3.000 se convirtieron. Se convirtieron. Fue una explosión. Entonces, es muy importante saber que si tú tienes un ministerio, tú dices, no, pero mi ministerio es con los niños. Pero vos sabes una cosa, yo tengo ese ministerio con los niños. Yo me he visto de payaso, me transformo en Clodomira y voy a trabajar con los niños y los niños se ríen y les hablo de Cristo de una forma distinta y los niños se entregan a Cristo. ¿Y sabes qué? Una cosa muy importante, el trabajo con los niños es tan o más importante que el trabajo con las personas grandes. Porque al niño tú lo agarrás como una plantita, así. Y tú lo trabajás y tú le hablas de la palabra y cuando sea grande nunca se va a olvidar. Es bíblico. Si un día anda en el mundo, ese niño se va a acordar de lo que tú le enseñaste. Discipular, maestras de escuela bíblica, no solo enseñen historias bíblicas, discipulen a sus niños, que ellos lleguen a tener un encuentro con Dios. Eso es muy importante. ¿Tu ministerio cuál es? ¿El de cantar? Ah, pero yo canto. Bueno, busca a Dios que te dé unción en lo que tú estás haciendo. No te conformes con los aplausos de las personas. Sí, confórmate cuando Dios te dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es muy importante saber que la persona que alaba a Dios de corazón, los demonios no resisten. Las personas son sanadas, las personas son libres, las personas son rompecadenas. La alabanza tiene un poder impresionante. Pero primero llénate del Espíritu Santo. Y así muchas. Yo podría estar hablando de varios ministerios. El pastor, el evangelista, el consejero, la hermanita que limpia la iglesia, la hermanita que ora porque no puede hacer nada y ora. Ora, hermana, siga orando, interceda por el pastor, interceda por los líderes, por los hermanos, interceda, busque poder en el Espíritu Santo. Y ore por los enfermos, ore por los que están cautivos, ore por los que están presos, ore por su pastor, por el siervo de Dios que muchas veces está sufriendo también. Ore. Pero llénese del poder del Espíritu Santo. Llénese. Es muy importante. El Espíritu Santo ungió a Jesús y le dio poder para la misión que él tenía que cumplir. Jesús es Dios, según Juan 1:1. Él es el Verbo, ¿verdad? Pero también fue hombre, según 1 Timoteo 2:5.
por ser humano, tenía que depender de la ayuda y del poder del Espíritu Santo para cumplir sus responsabilidades delante de Dios. Por el poder de Dios impartido a él. Acá en Mateo 12:28 tienen una cantidad de versículos, y yo me pongo a dictar todos los versículos, y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús, no, ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí habla del evangelismo, aquí habla de la misión que Jesús tenía que cumplir. Tenía que morir, tenía que resucitar. Y a través de la muerte y la resurrección sería una derrota para el diablo. Sería una derrota para la muerte. Y la esperanza de vida eterna para todos nosotros. Vamos a mirar acá en Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice también, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. Él dependía del Espíritu Santo para hacer poder. Él era Dios y era hombre y tenía que orar, tenía que buscar. Fue solo como hombre ungido por el Espíritu que Jesús pudo vivir, servir y proclamar el Evangelio. En esto es un perfecto ejemplo para nosotros los cristianos. Cada uno debe recibir la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Pentecostés y la época de la gracia. Vamos a hablar un poquitito sobre esto nomás y vamos a terminar por acá. Pero espero que estén entendiendo y que ustedes en su casa digan, bueno, si yo no soy bautizado con el Espíritu Santo, voy a empezar a buscar. Y si usted hace tiempo que no habla en lenguas, que no siente el poder de Dios en su vida, pero sabe que es bautizado, bueno, usted va a decir, bueno, quiero ser lleno. Quiero ser de bendición para mi vida y para los demás. El Pentecostés y el comienzo de la época de la gracia. ¿Qué habla acá? De esta época, de la que estamos viviendo acá. ¿Cuál es la importancia de aquella frase que todos conocemos? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Allá en Hechos 2:4. Significó en primer lugar el principio del cumplimiento de la promesa de Dios en Joel 2:28-29. Joel 2:28-29 fue tremenda el cumplimiento de esa palabra, el día que el Pentecostés llegó a la tierra, ¿sí? De derramar su espíritu sobre toda la carne, sobre todo su pueblo, al final de esta época. Espero encontrar antes de seguir, así se los leo. Vamos a buscarlo, Joel 28. Perdón, sí, gracias. Joel 2:28. Se me fue. Acá. Joel 2:28 dice, y derramaré después de esto mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Se dan cuenta qué tremendo? Como los últimos días de esta época ya habían comenzado ahora. Y ahora todos se les confrontaba con la decisión de arrepentirse y de creer en Cristo. Los discípulos fueron revestidos del poder de lo alto, capacitándolos para testificar acerca de Cristo, para producir en los perdidos gran convencimiento de pecado con relación al pecado.
a la justicia y al juicio de Dios, y para volverlos de su pecado a la salvación en Cristo. También el Espíritu Santo reveló que por naturaleza anhela y se esfuerza por la salvación de las personas de cada lugar. Los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo estaban llenos del mismo anhelo por la salvación de la raza humana. Así que el día de Pentecostés señala el inicio de todas las misiones a nivel mundial, porque todos ellos de ahí salieron a evangelizar. De ahí, los discípulos se convirtieron de discípulos a ministros a través del Espíritu Santo. No solo predicaron a Cristo crucificado, sino al Cristo resucitado, llevándolo a otros al arrepentimiento y a la fe en Él, sino que también influyeron en los convertidos para que recibieran el don del Espíritu Santo. O sea que se convertían y les pedían: vamos a orar para que reciban el Espíritu Santo. Y ya salían a los ministerios. Lo que ellos mismos habían recibido en el día de Pentecostés, ese conducir a otros al bautismo del Espíritu Santo es la clave de la obra apostólica en el Nuevo Testamento. Mediante ese bautismo en el Espíritu, los seguidores de Cristo llegaron a ser sucesores de su ministerio terrenal. Ellos continuaron haciendo, enseñando en el poder del Espíritu Santo las mismas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacían señales, hacían prodigios, maravillas, bautizaban, sanaban enfermos, liberaban. Y por último, el Espíritu Santo les dio poder para hacer señales, prodigios y maravillas a ellos y a quienes comenzaron la iglesia primitiva. Era un mover continuo que contagiaba a otros. El mover de Dios sobre la congregación entera, llenándola una vez más del Espíritu Santo, resulta en valor y poder, en el testimonio, en el amor mutuo y en la gracia abundante para todos. Hasta hoy se sigue cumpliendo ese mandato. Y cada uno de nosotros, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que seguir buscando más de las virtudes del Espíritu Santo. Poder ser usados para bendecir a otros. Somos bendecidos nosotros y bendecimos a otros. Así que adelante, hermanos. Para la próxima clase estaré hablando sobre el Espíritu Santo en la actualidad. Ay, ay, ay. Vamos a ver cómo nos vemos en esto. Que Dios les bendiga muy ricamente. Y bueno, quería bendecirlos. Padre, que tú bendigas. Amén. Y que tú obres en cada vida, Señor, y en cada persona que ha estado conectada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.